Y yo me siento muy contenta de hoy darle cierre a nuestra serie que es La fuerza que nos sana. Porque hace como el primer domingo del mes, nosotros iniciamos con los discípulos Kids, precisamente con lo que les voy a hablar hoy. Y fue tan maravilloso esto que vimos con los discípulos Kids que hoy ustedes se van a convertir en unos discípulos Kids. ¿Les gustaría? ¿Sí? No, todos digan, no, yo ya soy adulto. No me traten como niño. Pero el reino de los cielos es como ¿quién? ¿Es para quiénes? Para los que son como niños, ¿verdad? Muy bien, así que ¿cuántos tienen deudas aquí? Muchos, todos hemos tenido deudas alguna vez en nuestra vida, ¿verdad? Y hay un problema con ser deudor. Y es que la deuda nos quita el sueño. La deuda nos trae un montón de sentimientos y de emociones que no quisiéramos tener. Y sobre todo, o más que todo, cuando no tenemos cómo pagar la deuda. Es horrible. Cuando tú no tienes cómo pagar la deuda y tú abres la billetera o tú miras tu extracto bancario o así abres tu app del banco que tú tengas y dices, Dios mío, 2,440 pesos. Y debo, no hay manera de que yo pueda pagar esto. Ahora quiero que te imagines que eso que se siente cuando tenemos una deuda física, ¿sí? Financiera, lo pasemos a el plano espiritual. Lo que sucede cuando tenemos una deuda, pero espiritual. Cuando le debemos a alguien porque cada palabra, cada acto inapropiado se va convirtiendo en una deuda donde necesitamos pedir perdón, pero sabemos que lo que hicimos no hay manera de repararlo. Y entonces se empieza a acumular nuestra deuda hasta que se convierte, como en la parte financiera, en una deuda impagable. Y hoy quiero que aprendamos de Jesús. Hoy quiero que conectemos este último domingo con la fuerza que nos sana, aprendiendo del tema central de nuestra serie de este mes, de la boca de Jesús. Así que quiero pedirte que si trajiste tu Biblia o tienes listo tu celular, que por favor vayas al Evangelio de Mateo, porque hoy vamos a aprender acerca de la deuda imposible o impagable con Jesús. Y hoy vamos a aprender cómo Jesús nos dice que si a usted le parece difícil perdonar, si a usted le parece difícil dar el perdón o sentirse perdonado, hoy vamos a aprender con Jesús cómo gracias a Él esto es posible y necesario para cada uno de nosotros. Así que si estás listo, si tú me dices listo, estoy ahí listo con Mateo, ábralo en su celular. ¿Cuántos tienen descargada la Biblia en su celular? Porque descargan TikTok pero no descargan la Biblia. Descarguen la Biblia, amén. Vamos a Mateo 18. Vamos hoy a aprender de Jesús, porque es tan gráfico Jesús, explica tan bien. Yo quisiera, le digo a Jesús siempre que quiero ser como Él, que quiero aprender a enseñar como Él. ¿Listos? Vamos entonces a nuestro texto bíblico que está en Mateo 18 y váyanse rápido al versículo 21 y 22. Vamos a empezar con esos primeros dos versículos. Y esos primeros dos versículos dicen, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No, te digo que hasta 7 veces, sino
hasta 77 veces, le contestó Jesús. Quédense en estos dos primeros versículos de la deuda imposible. Yo no sé si usted ha escuchado un poco acerca de Pedro, pero Pedro era el discípulo que se las sabía todas. Así que Pedro va y le dice a Jesús: Jesús, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? Porque Pedro era eso, voy a deslumbrar a Jesús. Voy a decir que hasta 7 veces, porque 7 era el número perfecto. Y porque en la época de Jesús, en la ley, los rabinos enseñaban que una falta tú la podías perdonar hasta 3 veces. Así que Pedro ahí le dice, él dijo, va a sacar pecho, le va a decir a Jesús: yo no perdono 3 veces solamente, yo perdono 7 veces. Es decir, yo sobrado. ¿Sí? Yo nunca le digo a Jesús que estoy sobrada en nada, porque después le dice Pedro: sobrado, yo 7 veces. Y Jesús le dice: no es hasta 7 veces, es hasta 70 veces 7. Siempre cuento que yo tengo problemas con la matemática. No me pidan que responda cuánto es 70 veces 7, porque un día fui y le pregunté a mi esposa y me dijo: ay, eso es un número infinito, que no sé qué, y me sacó una regla ahí rarísima. Y me dijo: Jesús no estaba hablando solamente de la multiplicación. Entonces, como no sé de matemáticas, solo le puedo decir que Jesús le dijo a Pedro: no hagas como la mayoría de las mujeres que llevan la cuenta del perdón. Jesús le estaba diciendo a Pedro y a los discípulos, a quienes estabas escuchando en ese momento, que perdonar no es un acto de llevar la cuenta. Que perdonar hace parte de una identidad, y eso lo vamos a ver hoy con toda la explicación. Jesús sabía que tenía que enseñar acerca del perdón, porque nosotros, escúcheme desde ya, somos gente de perdón. Así que Jesús le dice a Pedro: no 7 veces. Es decir, no te luzcas, porque 7 veces no es lo que espero. Espero de ti hasta 70 veces 7. Dice: pero te voy a explicar mejor lo que significa el perdón. Y empieza con esta parábola que se llama la parábola del siervo malvado. Entonces Jesús le cuenta esta historia que está en los siguientes capítulos. Le dice: mira, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a su esposa y a sus hijos y todo lo que él tenía para saldar la deuda. El siervo se arrodilló delante de él y le dijo: tenga paciencia conmigo, le rogó, se lo pagaré todo. El Señor tuvo compasión de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Por favor, váyase al versículo 27. Porque aquí Jesús resalta muy bien. El Señor tuvo compasión con su siervo, le perdonó la deuda, le dijo: ya no me debes nada, y lo dejó en libertad. Cuando Jesús empieza a explicar esta parábola, trae un rey y trae un siervo. Y el rey quiso ajustar cuentas con sus siervos y le debía muchísimo dinero. Y yo he colocado aquí para que ustedes entiendan lo que Jesús le quiso explicar a Pedro en su momento. Y no lo quiere explicar, enseñar a nosotros. Le dice: este siervo le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos eran 164,000 años de trabajo. Tengan esto en cuenta. ¿Quién puede pagar una deuda de 164,000 años de trabajo?
Nadie. Jesús exagera la deuda para hacer entender a los que le escuchaban, a usted y a mí, que nosotros muchísimas veces tenemos deudas impagables. Yo soy muy consciente que en mi vida tengo deudas impagables. Que aunque intenté con todo mi corazón ser la mejor mamá del mundo, sé que muchas veces lastimé a mis hijos. Dani me comentaba hace poco que él trabajaba conmigo y estudiaba. Entonces, como él trabajaba conmigo, yo queriéndole enseñar responsabilidad, le dije, de tu trabajo tiene que salir todo. Pero yo le pagaba muy poco. Y se compró una moto. Y de la empresa le sacábamos la cuota de la moto. Entonces le quedaba muy poco y dijo, mamá, a veces no tenía nada en la universidad. Y yo me sentí re mal. Dije, pucha, hice una herida. Yo sé que tengo deudas impagables con mi mamá. Yo fui rebelde en la adolescencia. Mi mamá se iba y me dejaba gritando y pataleando porque fue muy sabia. Entonces yo hacía un berrinche y mi mamá se iba y me dejaba ahí, haga su berrinche sola. ¡Yeah! Tengo deudas impagables con mi esposo. Tengo deudas impagables con mis amigos. Tengo deudas impagables con muchas personas de las cuales hablé de ellas y quizás dañé su reputación. O me presté para dañar su reputación cuando escuché el chisme. Soy consciente de las deudas impagables que he acumulado en mi vida. Y eso era lo que quería Jesús, llevar a aquellos que le escuchaban. Y eso es lo que quiere que Jesús entendamos nosotros hoy. Que solo hay una manera de entender que yo tengo que dar el perdón cuando entiendo que también soy deudor. Y ahí estaba Jesús, sus discípulos escuchándolo y Jesús diciéndole, el rey llamó a ese siervo que tenía una deuda impagable, y en la época de Jesús no es como hoy en día que usted puede eludir las deudas. En esa época usted no podía eludir las deudas. Si usted debía, habían dos caminos: o pagaba o lo vendían como esclavo y le vendían todas sus propiedades, o se iba a la cárcel hasta que su familia pagara la deuda. Y si a usted lo mataban por la deuda, sus hijos y su esposa tenían que pagar la deuda. Es decir, el problema de la deuda era un problema serio. Y Jesús le dice, versículo 27, ¿lo resaltaron? Resáltenlo. Porque Jesús le dice, el Señor tuvo compasión de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Por supuesto que yo soy muy consciente de la deuda impagable que he acumulado mientras he caminado en este mundo. Pero también soy muy consciente que no puede haber espíritu de condenación sobre mí. Porque esa deuda impagable que yo tenía, mi rey, ¿qué dice ahí? ¿Qué hizo? La perdonó. Pero no solamente me la perdonó, sino que también me dejó en libertad. Y eso significa que Jesús me dijo a mí, Claudia, esa deuda impagable, tranquila, yo ya la pagué, yo ya la saldé por ti y te doy libertad. Así que lo primero que Jesús explica aquí es que nosotros, sus siervos, que hemos creído en Él, se nos ha saldado la deuda. Por eso yo les digo, nosotros somos gente de perdón. Porque lo primero es que nosotros somos gente perdonada. ¿Bien hasta ahí? Así que el rey perdona la deuda. Era una deuda impagable, ¿verdad? Era una deuda gigantesca. Este siervo no tenía cómo hacerlo. Pero el rey le dice, te perdono la deuda, ve en libertad.
Ya no me debes nada. Porque ¿qué tuvo el rey? ¿Qué tuvo el rey? ¿Cuál fue el sentimiento o la emoción que tuvo el rey frente a ese siervo que le debía? Compasión. Muy bien. Y luego viene Jesús a la segunda parte. Al salir aquel siervo, del versículo 28, se encontró con uno de sus compañeros que le debía, ¿cuánto? 100. 100. Miren la diferencia. ¿Cuánto debía el primer siervo? 10,000. Este debía 100. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Ten paciencia conmigo, le rogó el siervo, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Vamos a dejarlo hasta ahí. El primer siervo debía 164 años de trabajo. Y a él le debían, ¿cuánto? 3 meses de salario. Hay una gran diferencia entre 164 años de trabajo y 3 meses de trabajo. Porque esta era una deuda impagable y la otra era una deuda pagable. Pero ¿qué hizo el siervo? Lo tomó por el cuello, lo metió en la cárcel para que pagara lo que debiera. Y aquí lo que Jesús le quería explicar, o aquí lo que Jesús nos quiere enseñar, es que Él quiere que nosotros seamos gente de reino. Y la gente de reino es coherente. ¿Por qué es coherente? Porque si a mí me perdonaron 164,000 meses de trabajo, ¿cómo es que yo no voy a poder perdonar 3 meses de deuda? Si a mí Jesús me perdonó mi deuda impagable, ¿cómo yo no voy a poder perdonarle a otros la deuda que ellos tienen para conmigo? Y allí es donde Jesús dice que nosotros podemos perdonar cuando reconocemos, cuando nos hacemos conscientes que nosotros también hemos herido, hemos dañado. Quizás muchos de ustedes me digan, pero es que usted no sabe lo que me hicieron. Lo que me hicieron no se asemeja a lo que yo he hecho. Y quiero decirles algo, nosotros no minimizamos la herida. Nosotros no minimizamos lo que nos sucedió, lo que nos hicieron. Porque a veces nos dicen, no, es que ustedes quieren minimizar y perdonar todo. Nosotros no lo minimizamos. Lo que sucede es que nosotros maxificamos la cruz. Maxificamos lo que Jesús hizo por nosotros. Y ahí es donde está la diferencia. Perdonar no significa que yo minimice la herida o diga eso no fue nada. Significa que yo he entendido que como a mí se me ha perdonado, yo tengo la coherencia para perdonar a otros. Amén. ¿Qué sucede luego? En el 32. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo y lo reprendió. ¿Y cómo le dijo? Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿Qué debíamos hacer? ¿No debiste tú también sentir compasión de tu compañero, así como yo la sentí por ti? Y enojado el Señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y así mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Nosotros, al igual que este siervo, tenemos una deuda impagable, una deuda imposible. Que la buena noticia es que Jesucristo pagó nuestra deuda en la cruz. Por tanto, ya no hay condenación sobre nosotros. ¿Sí? Lo que era imposible para nosotros pagar
fue hecho posible en la cruz. Pero nosotros somos llamados a ser gente de perdón. Hay una historia que me encanta muchísimo, que es la historia de una mujer que se llama Corrie ten Boom. Corrie y su hermana Betsy y su familia abrieron las puertas de su casa para esconder refugiados judíos en la época nazi. Pero su familia fue sorprendida y los llevaron a un campo de concentración. Ellos eran cristianos y querían ayudar, pero en ese campo de concentración, Corrie y su hermana Betsy sufrieron lo inimaginable, lo impensable. Fueron humillados, tuvieron que aguantar hambre, golpeados. Y su hermana Betsy murió en el campo de concentración. Su hermana Betsy, antes de morir, le dice a su hermana Corrie: cuando tú salgas de aquí, cuenta lo grandioso y perfecto y amoroso que es nuestro Dios. Betsy estaba en un campo de concentración. Betsy murió en el campo de concentración. Corrie sale y se convierte en una predicadora famosa que hablaba acerca del perdón a todo el mundo. Ese era su mensaje principal, hablar acerca del perdón. Y mientras ella hablaba acerca del perdón, la gente perdonaba. Pero un día, Dios le trajo la parábola del siervo malvado, o como yo la he denominado, la he autonombrado nuevamente, de la deuda imposible a su vida. Corrie está predicando. Termina la predicación y ella dice: Jesús nos ha perdonado, siéntete perdonado. Lo que siempre predicamos nosotros los pastores. Siéntete perdonado, Jesús te ha perdonado. Termina de predicar y se acerca un hombre, viene un hombre y le estira la mano a Corrie y le dice: hoy, gracias a tu predicación, yo me siento perdonado por Jesús. Pero señorita, le estira la mano y le dice: usted me perdona. Y en ese momento, Corrie lo vio y se dio cuenta que era uno de los hombres que la cuidaban allá en el centro de detención. Era uno de los hombres, de los guardias que estaba a cargo de ellas, de los guardias que vieron a su hermana morir. Es decir, todo lo que había predicado en ese momento se tenía que volver verdad. Y dice Corrie que cuando lo vio y él les tiró la mano, ella no sentía que fuera capaz de perdonarlo. Quiero que entiendan lo que había sufrido Corrie. Había perdido a su hermana en un centro de exterminio. Había sufrido lo impensable en ese centro de exterminio. Y entonces Corrie hace mentalmente una oración y le dice a Jesús: Jesús, yo, este hombre, yo no lo puedo perdonar. Necesito que me ayudes a perdonarlo. Y entonces Corrie recordó que ella había sido perdonada y que lo que era imposible para ella era posible a través de Jesús. Estiró su mano y le dijo: te perdono, porque ese guardia, cuando ella le dio el perdón, cuando ella le habló del perdón de Jesús, ya no era el guardia nazi que había estado en un campo de concentración haciéndole daño. ¿Saben qué se había convertido ahora? En un hermano para la eternidad.
Impresionante, ¿verdad? Y esta frase que todas la hemos escuchado, yo no sé si todos lo han escuchado, pero yo la había escuchado mucho y apenas vine a darme cuenta de quién era. Corrie dice, perdonar es liberar a un prisionero, pero descubriendo que ese prisionero eras tú. Magnífica, magnífica, pero magnífica frase para entender del perdón. Ya hemos entendido que hay una deuda imposible, que Jesús nos perdonó y que muchos nos deben a nosotros también, como lo hemos visto en todo este mes en la serie. Pero entonces, ¿qué hacemos? Quiero que aprendamos de Corrie y de Jesús. Algo que podemos hacer para poder perdonar. Josecito, ¿puedes ir a la siguiente, por favor? Así como Corrie entendió que si Dios ya me canceló mi deuda imposible, nosotros también podemos perdonar las deudas pequeñas que nos hacen, porque el perdón no nace de nosotros muchas veces. El perdón nace de Cristo en nosotros. La demostración más clara de que nosotros entendemos que hemos sido perdonados es cuando nosotros perdonamos hoy. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a ver lo que Corrie hizo y lo que Jesús explica. Lo primero es identifica a quién usted le está cobrando una deuda imposible. Entiendan, quizás muchas personas no le van a poder pagar, ni aunque aceptemos a Cristo, lo que le han hecho. ¿A quién le está acumulando usted intereses? Entre más usted se demore en brindar el perdón, más intereses está acumulando sobre esa persona. Y es como si usted le colocara una piedra pesadísima, que usted piensa que se lo está colocando a esa persona, pero ¿sabe quién está llevando la piedra pesadísima? Usted mismo. ¿A quién le está dando usted una deuda imposible? Identifíquelo, eso es lo primero, hacernos conscientes. Pero así como tú te haces consciente de que a alguien le estás colocando una deuda imposible, tienes que hacerte consciente de que a ti se te perdonó tu deuda imposible. Porque cuando nos hacemos conscientes de que yo también tenía una deuda, es más fácil, ¿verdad? Porque decimos, uff, pero yo también he hecho cositas. ¿Cierto que es más sencillo cuando nos hacemos conscientes que nosotros también lo hemos hecho? ¿Sí o no? ¿Más sencillo? Segundo, ora, pero ore con honestidad. Como Corrie, Señor, acá está este innombrable frente a mí, que estuvo cuando mi hermana murió, el que me humilló, el que aquí está delante de mí. Yo no puedo, pero tú en mí sí se puede. Tú en mí sí se puede. Tercero, da un paso. ¿Cuál fue el paso que dio Corrie? ¿Cuál fue el paso que nos enseña Jesús que dio el rey ante el deudor con su deuda imposible? El paso fue, tengo misericordia de ti, te perdono la deuda, te puedes ir en libertad. Da un paso a esa persona, aunque duela, del paso. Si no damos el paso, si tiene que llamarlo, si tiene que mandarle un WhatsApp, ¿sabes qué? Te perdono. Te perdono. Si tiene que si es el esposo que le sacó la piedra, usted le escribe ahí un post-it, le pone ahí en la nevera, te perdono, no lo vuelvas a hacer.
Pero no te preocupes, porque ya aprendí de Jesús que no tengo que llevar la cuenta de cuántas veces te he perdonado. Yo digo, gracias a Dios yo tengo memoria a corto plazo. Yo peleo con mi esposo y ¿por qué fue que me enojé? ¿Por qué fue que peleé? ¿Sí? Yo siempre le digo a los niños, nosotros tenemos que perdonar así. Porque nosotros somos gente de perdón. Así que da un paso. Se tiene que escribir, mire, perdone a la suegra. Ella se ha metido en su casa porque quiere mucho al hijo, pero perdónela. Porque miran a la suegra ya del pobre Edgar. Todo miedo a la suegra de Edgar. No respetan, oiga. Edgar, perdone a la suegra. Perdone el hermano que le hizo bullying toda la vida. Perdone. Pero dé un paso. Miren, ¿por qué es importante dar un paso? Porque ese paso me conecta con mi corazón y con el verdadero perdón. ¿Sí? Cuando yo doy ese paso, suelto. Dé el paso. Y por último, recuerde que perdonar no es justificar lo malo, sino soltar la deuda porque tú ya fuiste perdonado. A veces, perdonar significa, como me pasó a mí, que tengo que ir al bienestar familiar. Porque yo estaba con uno, no, pero no con Guillermo, y es que, ¿qué va a contar? No, gracias a Dios mi esposo fue un buen padre. Yo tenía una obra en La Roca, había un padre abusando sexualmente de sus hijos. Obviamente que yo perdoné de corazón a ese papá, pero eso también significaba que tenía que ir al bienestar familiar, ¿sí? Porque a veces pensamos equivocadamente, a veces hay que, pues, restituir, ¿no? A veces si somos nosotros tenemos que restituir, porque perdonar no significa justificar lo malo, estamos equivocados en eso. Y a veces a nosotros los cristianos nos tiran hate por eso, ¿verdad? No es que ustedes quieren justificar lo malo, no. Perdonar no es lo justificar lo malo, pero sí es soltar. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que nosotros a veces tenemos deudas impagables, imposibles, pero no perdonamos las deudas pequeñas, que son fáciles de pagar y fáciles de perdonar. Y cuando usted no perdona esas pequeñas deudas, usted va acumulándole intereses. Y aquella pequeña deuda destruye su matrimonio, por ejemplo. Destruye su casa, destruye la relación con sus hijos, destruye la relación con su mamá, con sus amigos. Es que ella no me llamó, entonces yo soy delicada, yo no la vuelvo a llamar. ¿Sí? Si Dios me perdonó lo imposible, si Jesús en la cruz me perdonó lo imposible, ¿por qué yo no voy a poder perdonar lo posible? ¿Listos? Quiero terminar con lo siguiente. Quiero terminar diciéndoles que nosotros, los cristianos, estamos llamados a ser diferentes, ¿verdad que sí? Ya lo hemos hablado bastante acá. El mundo puede vivir sin perdón, pero nosotros no podemos vivir sin perdón. Cuando a usted le pregunten, oye Mafe, ¿cuál es tu mayor cualidad? Mafe va a responder, soy una perdonadora profesional. Porque el mundo puede vivir sin perdón, pero nosotros no. Porque nosotros, todo lo que somos, está fundamentado bajo el poder de una cruz, bajo el dolor, bajo la sangre de Jesús, que murió en una cruz para que tú y yo fuéramos perdonados. Nosotros somos gente de perdón. Y eso es lo que espera Jesús de nosotros. No que seamos los incoherentes, que decimos, Jesús me perdonó en la Biblia, Jesús me perdonó en la cruz. Mira, arrepiéntete porque Jesús te perdonó. Pero cuando se me pide a mí como su siervo,
el perdón de lo posible, entra la incoherencia. Nosotros somos gente de reino. Y la gente de reino, ¿cómo perdona? Así. Nosotros somos gente de reino. Y nuestro principal valor, ¿cuál va a ser? El perdón. Cuando le digan a usted, oiga Marina, ¿cuál es su cualidad? Soy una perdonadora. ¿Yo perdono? Así. Porque yo soy, y Marina, yo no. Porque yo soy gente que ha entendido que el reino de Dios es el perdón. Amén. Así que, amada iglesia, quiero concluir diciéndoles que Jesús pagó lo imposible. Yo soy tan consciente que tengo una deuda imposible, pero que Jesús la pagó. Me siento tan perdonada. Y es ese sentir de todo lo que hizo Jesús por mí, que sé que el perdón se puede dar. Y yo siempre digo, si yo pude perdonar a mi papá, usted puede perdonar a cualquiera. Podemos perdonar porque somos gente de perdón. Somos gente de perdón. Por favor, dítelo a ti mismo en este momento. Yo soy gente de perdón. Yo soy gente de perdón. Porque así como Jesús pagó lo imposible, yo puedo perdonar y liberar al que me debe lo posible. Amén. Ponte en pie.